Las historias de misterio y suspenso nos atrapan porque nos sumergen en un mundo donde las apariencias engañan, donde el pasado se oculta bajo capas de secretos y donde el peligro acecha en cada rincón. En esta ocasión, exploraremos una historia que combina intriga, poder y engaños dentro de los muros de una mansión que guarda más de lo que deja ver a simple vista. Nuestra protagonista, Sofía Torres, es una enfermera que, como muchos, busca una oportunidad para estabilizar su vida. Sin embargo, lo que comienza como un trabajo bien remunerado en una residencia lujosa, pronto se convierte en una trampa de secretos familiares, conspiraciones y un peligro del que no podrá escapar fácilmente. La mansión Villarreal es mucho más que un lugar de riqueza y poder, es un sitio donde el pasado ha sido cuidadosamente enterrado, y donde cada paso en falso puede significar descubrir verdades que nunca debieron salir a la luz. A medida que la historia avanza, nos adentraremos en un laberinto de engaños, donde cada personaje tiene un papel clave en una red de mentiras construida durante generaciones. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por descubrir la verdad? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por desenterrar secretos que otros han jurado proteger con su vida? Hoy recorreremos los pasillos oscuros de esta mansión, analizaremos sus misterios y descubriremos por qué la verdad, en ocasiones, es más aterradora que la mentira. Sofía Torres es una mujer común enfrentando una realidad difícil. Como enfermera, ha dedicado su vida al cuidado de los demás, pero su última experiencia laboral terminó de manera traumática. Después de meses soportando abusos en su antiguo empleo, decidió renunciar, dejándola en una situación económica desesperada. Las facturas se acumulaban, el alquiler estaba atrasado y cada día que pasaba sin encontrar un trabajo estable la hundía más en la incertidumbre. Justo cuando la desesperación parecía ganar terreno, una llamada inesperada cambió su destino. Del otro lado de la línea, un hombre llamado Ricardo le ofreció un empleo privado en la residencia de un millonario llamado Ricardo Villarreal, quien se encontraba en estado de coma y necesitaba cuidados constantes. La oferta era más que tentadora, un salario considerable y alojamiento en la mansión, algo que Sofía no podía rechazar en su situación actual. Sin embargo, desde el primer momento, algo no parecía del todo normal. La urgencia con la que la contrataron, la falta de información sobre su nuevo paciente y las reglas estrictas impuestas por Ricardo encendieron una alarma en su interior. No debía hacer preguntas, no debía explorar más allá de las áreas asignadas y, sobre todo, debía permanecer en su habitación después de las 9 de la noche. Pese a sus dudas, Sofía aceptó el trabajo. Lo que no sabía era que al cruzar la entrada de la imponente mansión Villarreal, no solo estaba ingresando a su nuevo empleo, sino a un laberinto de secretos oscuros y conspiraciones que pondrían a prueba su valentía y su instinto de supervivencia. Desde el primer momento en que Sofía Torres puso un pie en la mansión Villarreal, sintió que algo no estaba del todo bien. La propiedad, con su arquitectura imponente y su aire aristocrático, parecía sacada de otra época. Sin embargo, a pesar de su belleza y opulencia, el ambiente era inquietante, como si las paredes guardaran secretos que nadie se atrevía a revelar. El silencio en la mansión era abrumador. A pesar de su tamaño, no había la cantidad de empleados que Sofía esperaba en un lugar como ese. Los pocos que trabajaban allí evitaban el contacto visual y parecían moverse con una cautela inusual. La casa estaba impecablemente cuidada, pero se sentía vacía, como si los fantasmas del pasado aún la habitaran. Ricardo, el asistente personal del señor Villarreal, era el encargado de mantener el control en la mansión. Era un hombre de actitud fría y calculadora, siempre vigilante, siempre con respuestas medidas y sin permitir que Sofía hiciera demasiadas preguntas. Fue él quien le impuso las reglas. No debía entrar en habitaciones que no le correspondieran, no debía hablar sobre el pasado del señor Villarreal, lo más inquietante de todo, no debía salir de su habitación después de las 9 de la noche. El misterio de la mansión no solo residía en su atmósfera, sino en las pequeñas señales que Sofía comenzó a notar con el tiempo. Una ventana que ella cerraba por la noche aparecía abierta en la mañana. Una fotografía boca abajo junto a la cama del señor Villarreal cambiaba de posición sin que nadie la tocara. Susurros en los pasillos cuando se suponía que todos estaban dormidos. Pero el enigma más grande de la casa era el propio señor Villarreal. Postrado en su cama, conectado a máquinas que mantenían su vida, su presencia era casi fantasmal. Sin embargo, Sofía comenzó a notar detalles inquietantes. Ligeros movimientos en su mano, expresiones sutiles en su rostro y signos en los monitores que indicaban que su estado podía no ser tan estático como parecía. A medida que los días pasaban, la mansión se convertía en un escenario de sombras y secretos.
Cada rincón ocultaba una historia no contada, cada empleado parecía saber más de lo que decía y, sobre todo, cada noche parecía estar más cerca de una verdad que había sido cuidadosamente enterrada. Pero Sofía aún no sabía que al buscar respuestas, estaba desafiando fuerzas que no la dejarían irse sin consecuencias. Con el paso de los días, Sofía comenzó a notar que la mansión Villarreal no solo escondía secretos, sino que parecía resistirse a que fueran descubiertos. Pequeños detalles la hacían dudar de todo lo que la rodeaba, la ventana que insistía en abrirse sola, los objetos que cambiaban de posición, lo más inquietante, los signos de actividad en un paciente que supuestamente llevaba meses en coma. El primer descubrimiento que la sacudió ocurrió cuando, al ajustar la medicación del señor Villarreal, notó un frasco de pastillas que no estaba en la lista original de tratamientos. Se trataba de un medicamento para la ansiedad, algo completamente innecesario en alguien en estado vegetativo. Al preguntar a Ricardo, este se mostró evasivo y cortante, diciéndole que no era su asunto cuestionar los tratamientos. La respuesta solo aumentó sus sospechas. Días después, mientras realizaba su rutina de cuidados, encontró una llave antigua debajo de la mesa de noche del paciente. No parecía pertenecer a ningún equipo médico ni a una cerradura moderna. Decidió guardarla, convencida de que habría algo importante. Pero, ¿qué podía ser tan valioso como para estar oculto junto a un hombre que no podía moverse? A medida que exploraba la mansión, otra pieza del rompecabezas emergió, una fotografía boca abajo en la mesita de noche del señor Villarreal. Cuando finalmente se atrevió a darle la vuelta, vio el rostro de una mujer joven con un pendiente dorado. Había algo en su mirada, algo familiar, pero lo más perturbador era la sensación de que esa imagen tenía un significado profundo dentro de la casa. Fue entonces cuando comenzó a indagar con la única persona que parecía dispuesta a darle respuestas, Emilia, la ama de llaves. Aunque al principio evitó hablar, un día, en un susurro, le dijo: «Ten cuidado, esta casa tiene secretos. Si sigues buscando, vas a encontrar cosas que nadie quiere que sepas». Las advertencias no la detuvieron. En una de sus noches de guardia, escuchó pasos en el pasillo después de las 9, una hora en la que nadie se suponía que estuviera despierto. Se asomó y vio una sombra deslizándose hacia la habitación del señor Villarreal. Al entrar de manera sigilosa, se encontró con Ricardo inyectándole algo al paciente. «No es de tu incumbencia», le dijo con frialdad al notar su presencia. Esa noche, Sofía comprendió que su vida en la mansión ya no solo era un empleo, era una lucha entre la verdad y los que querían mantenerla oculta. Y cada vez estaba más claro que el señor Villarreal no estaba en coma por causas naturales. Algo o alguien lo mantenía así, y ella estaba cada vez más cerca de descubrir por qué. Las sospechas de Sofía iban en aumento, pero lo que no imaginaba era que estaba a punto de descubrir la verdad más aterradora de la mansión Villarreal. La clave para entenderlo todo llegó cuando, usando la llave que había encontrado en la habitación del señor Villarreal, logró abrir una puerta en el ala oeste de la casa, un lugar que siempre había estado cerrado. Dentro, encontró una habitación cubierta de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Sobre una mesa antigua descansaban un diario y una caja cerrada. Al abrir el diario y leer sus primeras páginas, Sofía sintió un escalofrío. Estaba escrito por una mujer llamada María Elena, y narraba una historia de amor prohibido con Ricardo Villarreal, el millonario en coma. Pero conforme avanzaba en la lectura, los relatos románticos se transformaban en mensajes de angustia y miedo. «No me dejarán ir. Dicen que no soy digna de él. Tengo miedo de lo que puedan hacerme». Sofía comprendió que la fotografía de la mujer con el pendiente era María Elena. La pregunta que la atormentaba era, ¿qué le había pasado? Esa misma noche, mientras reflexionaba sobre lo que había leído, escuchó una conversación en la cocina. Emilia y Ricardo discutían en voz baja. «No podemos seguir ocultándolo. Sofía ha encontrado demasiadas pistas», susurró Emilia. «No tiene idea de en qué se ha metido», respondió Ricardo con un tono gélido. Sofía sintió un escalofrío. Sabía que estaba en peligro. Pero en lugar de huir, decidió seguir investigando. Regresó al jardín trasero de la mansión, donde Emilia le había insinuado que había más secretos enterrados, literalmente. Con una linterna y una pala que encontró en el cobertizo, comenzó a excavar cerca de una vieja estatua de ángel. Tras unos minutos, su corazón se detuvo al descubrir un pequeño cofre enterrado. Dentro del cofre encontró cartas de amor entre María Elena y Ricardo Villarreal, pero lo más perturbador fue la última nota escrita por la mujer: «Si alguien encuentra esto, por favor, que se sepa la verdad. No fue un accidente. No me fui. Me hicieron desaparecer».
Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. María Elena nunca abandonó la mansión por su cuenta. Alguien la había silenciado, y la familia Villarreal había encubierto su desaparición. Al día siguiente, cuando Sofía intentó confrontar a Ricardo con la evidencia, la situación dio un giro aún más siniestro. Mateo Villarreal, el heredero de la familia, irrumpió en la habitación y la enfrentó con frialdad. «Deja todo esto, Sofía. Hay cosas que es mejor no saber». Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, y Sofía no pensaba detenerse. Ahora sabía que la mansión Villarreal no solo era un lugar de secretos, era una prisión de la que muchos nunca lograron escapar. El descubrimiento de las cartas y el cofre enterrado confirmaron lo que Sofía ya sospechaba. María Elena nunca abandonó la mansión Villarreal por voluntad propia. Fue silenciada para evitar un escándalo y su historia quedó enterrada junto con ella. Pero ahora, Sofía tenía pruebas. Decidida a revelar la verdad, buscó la única ayuda que aún podía confiar, el doctor Navarro. Le entregó los documentos y juntos idearon un plan para sacar a la luz los crímenes de la familia Villarreal. Sin embargo, lo que no esperaban era la reacción de Mateo Villarreal, el heredero de la familia, quien al enterarse de las investigaciones, intentó detenerlos. Esa noche, la tensión en la mansión alcanzó su punto máximo. Ricardo Villarreal, el millonario en coma, despertó. Sus primeros susurros fueron un lamento: «No pude salvarla. No pude salvarme». Su conciencia regresó junto con los recuerdos de la tragedia que había vivido. Entre lágrimas, confesó que su padre lo había obligado a presenciar la desaparición de María Elena y lo condenó a un estado de aislamiento, consumido por la culpa y la impotencia. Con la ayuda del doctor Navarro, los documentos y las confesiones de Ricardo fueron entregados a un periodista. En cuestión de días, la historia de los oscuros secretos de la familia Villarreal se convirtió en noticia nacional. La mansión, que durante décadas había guardado su silencio, ahora estaba en el centro de una tormenta de escándalos e investigaciones. Las autoridades iniciaron una investigación y Mateo Villarreal fue arrestado, acusado de encubrir los crímenes de su familia y manipular el estado de su padre para mantener el control de la fortuna. Mientras tanto, Ricardo, el hombre que había vivido con la culpa, finalmente pudo encontrar un respiro. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su alma se sentía aliviada al ver que la verdad finalmente había salido a la luz. En el jardín trasero de la mansión, Sofía decidió rendir homenaje a María Elena. Colocó una pequeña placa en el lugar donde había encontrado su cofre. «Aquí descansa María Elena. Su historia ya no será olvidada». Con la mansión desmoronándose y los secretos de la familia Villarreal expuestos, Sofía tomó una decisión: era hora de marcharse. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había hecho justicia. Mientras se alejaba de la mansión por última vez, recordó las últimas palabras de Ricardo antes de ser trasladado al hospital. «Gracias, Sofía. Hiciste lo que yo no pude, y ahora, finalmente, María Elena es libre». La verdad, aunque tardó en salir a la luz, finalmente venció al silencio. La historia de la mansión Villarreal es un claro ejemplo de cómo la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, sin importar cuán profundamente haya sido enterrada. A través del coraje de Sofía Torres, no solo se resolvió un misterio, sino que también se hizo justicia para aquellos que fueron silenciados por el poder y la ambición. Este relato nos deja varias preguntas para reflexionar. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para descubrir la verdad? ¿Qué haríamos si nos encontráramos en una situación similar a la de Sofía? ¿Es el silencio realmente una protección o solo una forma de prolongar la injusticia? Ahora me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué parte de la historia les impactó más? ¿Qué opinan sobre la evolución del personaje de Sofía? ¿Cómo creen que el pasado influye en el presente de una familia como la Villarreal? ¿Han escuchado o leído historias similares de secretos familiares que salieron a la luz después de muchos años? Además, si les ha gustado esta historia, me encantaría que la compartieran y dejaran sus impresiones. Si este tipo de narrativas los atrapan, no duden en seguir explorando relatos de misterio y suspenso, porque siempre hay más secretos esperando ser descubiertos. Gracias por su atención, y espero sus comentarios. La discusión está abierta.